como una decisión muy personal. Muchos actores políticos han tomado el tema de las elecciones presidenciales para hacer especulaciones de que esto iba a generar migraciones y movimientos y todo esto, pero al final hablabas de que la migración es una decisión muy personal que no necesariamente bailada a todo esto que tiene que ver con el panorama político. Igual otras personas que estarían buscando regresar a Venezuela y no en el caso de porque necesariamente estarían siendo deportados, sino que se encuentran en otros países satélites, no ingresarán a los Estados Unidos, sino que están buscando regresar. Hablemos de ese flujo de quienes pudieran irse o regresar sin necesidad de estar inmersos en una medida obligatoria de movilizarse. Mira, te lo coloco con un ejemplo. Hace 4 o 5 años en la consultora dábamos un taller que se llamaba Irse, Quedarse, la migración y la familia, cómo retornar. La migración, irte o regresar, es una migración, el retorno es una migración, una segunda migración. La migración y la familia tienen un impacto fundamental en la decisión migratoria, que es personalísima. Y quedarte en el país y no salir también está relacionado con la migración, porque hay un impacto en menos o mayor escala, dependiendo de las personas, con respecto a la sensación de que la migración es la salida. Aun cuando es una decisión personalísima, no recomendamos emigrar, fíjate, a menos que sea una decisión muy planificada, muy tomada, y que sea una migración regular y legal, planificada con por lo menos un año de anticipación. ¿Qué sucede con las personas que quieren regresar? Porque hemos visto en noticias personas que piden, solicitan el retorno al país, y hay políticas públicas, está el plan Vuelta a la Patria, que entiendo está poniéndose en marcha nuevamente para hacer vuelos en retorno. ¿Esto es malo? No, por supuesto que no es malo. El venezolano que regrese a su país, además, habrá conseguido nuevas herramientas, no solamente culturales, sino de un contexto más amplio del que nosotros conocemos, porque ha visto una parte del mundo que nosotros no, los que vivimos aquí tenemos un contexto limitado. Especular con respecto al número de las personas que salen o que regresan puede ser un error, digamos, conceptual. Alguna encuestadora, perdón por lo que voy a decir a continuación, y salvo mi responsabilidad en el comentario, de manera irresponsable dijo que de acuerdo a los resultados electorales iban a salir hasta 2 millones de personas del país desde julio del 2024 hasta diciembre. Irresponsable, porque ese número lo que genera en quien lo escucha o lo lee es un estado de angustia, y que inmediatamente lo incita de preocupación. ¿Y yo cómo me voy? Si los demás se van, ¿yo cómo me voy? Genera una zozobra innecesaria. Innecesaria. Pensar en la decisión migratoria es individual. Ahora bien, el cómo se hace tiene que hacerse con un acompañamiento especializado, no puede ser referencial, porque el cómo la gente migre, tú y yo, incluso teniendo la misma edad, la misma profesión, criadas por la misma familia, la situación migratoria o la experiencia migratoria no va a ser lo mismo. Señalar a quien se fue o a quien regresa también es un error, porque al final somos todos venezolanos, no importa en el país donde nos encontremos. Recordemos también que la migración, inclusive para la presidencia actual de Donald Trump en Estados Unidos, fue una bandera política. Para el presidente Petro fue una bandera política, y ha sido utilizada por presidentes en muchos países como una bandera política, y no pensando en el migrante como tal y en las necesidades del migrante. Bueno, uno de los anuncios que ha hecho un precandidato presidencial en Chile con respecto a negar la educación a los hijos de migrantes irregulares en ese país, ya lo está usando también como bandera. Muchos dicen que esto pudiera ser simplemente un discurso político para ganar viralidad, para ganar seguidores. Otros hablan de que sí, hay un apoyo en ese discurso xenofóbico. Es un ejemplo también, pero en la región latinoamericana. ¿Qué opinas de este caso? Aún siendo un discurso político, es un discurso retrógrado, y además que va en contra de los derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental establecido en todas las constituciones del mundo, establecido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me parece inverosímil pensar que en el año 2025 hay una campaña política enraizada en un punto como este, por supuesto. Mencionaba puntualmente a hijos de venezolanos. ¿Estaría siendo el venezolano utilizado también como etiqueta, como bandera en muchos discursos en otras naciones? Claro, sin duda, hemos visto lo que ha sucedido, Perú, Ecuador, Chile, donde ha sido utilizada el gentilicio venezolano
con xenofobia, aporofobia, endofobia, simplemente por ser venezolanos, y esto es un error. Imagínate tú si las políticas públicas internas se basan en el pensamiento de un político que de manera desajustada, de manera indiscriminada, utiliza un argumento como este de eliminar la educación, que es un derecho fundamental para los hijos de migrantes y específicamente los hijos de migrantes venezolanos. Es una barbaridad. Doctora, estamos hablando de políticas migratorias, del aspecto legal y de prepararse, pero me gustaría conocer si el factor psicológico también juega un papel fundamental en medio de todo esto, sobre todo para el que se va o el que se queda, este punto de cómo se siente el que se queda en el país o el que regresa a Venezuela. ¿Ese factor psicológico también es tomado en cuenta en este análisis migratorio que hacen ustedes de su experiencia? Sin duda, tenemos un equipo multidisciplinario y dentro del equipo hay una psicóloga también que nos apoya con todo el tema de la migración, que está el síndrome del nido vacío, el síndrome de Penélope, el síndrome de Ulises, que todos son síndromes psicológicos que atañen al migrante. El de Penélope es la mujer que se queda en el país y el esposo se ha ido, la pareja se ha ido, ella se queda esperándolo, la angustia que esto genera. El de Ulises es el del varón que emigra primero y está allá y su pareja y su familia está acá. Las mujeres que forman ahora en algún momento fueron cabeza de familia en un número altísimo, 27%, a partir del 2018, porque muchos varones cabeza de familia migraron. Y sí, sin duda, un factor fundamental y uno de los primeros que hay que evaluar es la emocionalidad. Por eso te decía en un principio que la toma de decisión migratoria muchas veces se hace desde la incertidumbre, quedándose solamente con las letras pequeñas o solamente ni siquiera las letras pequeñas, sino con los títulos y con la referencia de otro. Hay que evaluar el aspecto individual de cada persona que decide emigrar para entender desde dónde lo hace, si no es una decisión caprichosa o además una decisión que le han inculcado, porque también hemos visto muchísimo, 20, sin explicarle el contexto a esa persona, el país, la religión, la cultura, la comida, el idioma, el clima, el ánimo, el estado psicológico de la persona, porque si no estás bien emocionalmente, simplemente estás trasladando geográficamente tus problemas personales. Bien, por cierto, el presidente de la República y diferentes voceros del Ejecutivo han hecho un llamado a los migrantes que están fuera a sumarse a lo que sería la armonización de la economía en nuestro país. Y esto tiene que ver un poco también con el tema de empleos, salarios, fuentes de ingresos para esos venezolanos que estarían regresando al territorio nacional. Despedimos su entrevista el día de hoy. Gracias, doctora, por acompañarnos en Primera Página. Hacemos una pausa, a la vuelta más.